Una de las mayores demandas que tienen las víctimas del conflicto armado es el acceso a la educación superior. Gran parte de las víctimas desconoce la oferta existente para ellos. Precisamente para dialogar sobre los planes, programas y créditos, invitamos al presidente del ICETEX, Mauricio Toro. Así empieza Víctimas en la Agenda. El acceso a la educación superior es una de las mayores necesidades de las víctimas del conflicto armado y acceder a veces se dificulta un poco precisamente por el desconocimiento que hay sobre la oferta que existe para esta población. Para aclarar algunas dudas y hablar un poco sobre los programas, los planes y como todos los créditos que ofrece el ICETEX, pues tenemos precisamente a Mauricio Toro, presidente del ICETEX. Bienvenido a Víctimas en la Agenda. Un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación para conversar sobre este fondo y otros beneficios que tiene el ICETEX para todas las víctimas del país. Presidente, quisiera que empezáramos a hablar precisamente sobre la importancia de la educación, del acceso a la educación de las víctimas del conflicto armado para superar la situación de vulnerabilidad. Creo que el esfuerzo que ha venido haciendo ICETEX, el Estado y este gobierno sin duda va dirigido precisamente a entregar herramientas e instrumentos que le permita a las víctimas del conflicto reconstruir su proyecto de vida y salir adelante después de todas las afectaciones que el propio conflicto trae para esos proyectos de vida. Así que para nosotros es fundamental porque genera una ruptura frente a un ciclo desafortunado y doloroso que han vivido todas las víctimas del conflicto armado y es un mandato, pero además es una responsabilidad que como Estado tenemos de generar mecanismos que les permitan dar un salto hacia la inclusión, un salto hacia la paz, un salto hacia la educación y precisamente cortar de alguna manera el camino que ha sido tan difícil para poder acelerar el proceso de educación y de inclusión en el aparato productivo. Presidente, ¿y cómo contribuye precisamente la educación a que las víctimas superen esa situación? La educación yo creo que es el instrumento más potente que puede tener un ser humano para poder dar un salto hacia ese objetivo que se ha planteado. Sin educación difícilmente se logra completar esos proyectos de vida porque necesitan ingresos, porque necesitan acceso a empleos de calidad, formales, porque quieren emprender, porque necesitan conocimiento e instrumentos para superar todas las dificultades que el conflicto propio les ha puesto. Este es un mecanismo para salir de esa revictimización a la que constantemente están sometidos y creo que las herramientas que da la educación no la da otra cosa y por eso creemos profundamente como entidades y como Estado en que esas son las herramientas que tenemos que entregar, acceso a educación técnica, tecnológica, superior, a posgrados, para que de esa manera podamos además dar esas oportunidades que quitan ese combustible que hoy ha alimentado el conflicto armado durante tantos años. Presidente, y precisamente todo lo que hace el ICETEX en cuanto a becas, créditos, programas, ¿podrías contarle un poco a las personas que nos van a ver en Víctimas en la Agenda sobre estos planes que tiene el ICETEX, sobre los programas, los créditos precisamente para esta población? Esta es una oportunidad maravillosa para decirles que hay muchas formas de lograr acceder a la educación superior. A veces se preguntan en los territorios más alejados de las capitales de este país qué puede ser del proyecto de vida de mi hijo, de mi hija o mío propio. Hay alguien que crea en mí, que me pueda prestar un dinero, que me pueda abrir una oportunidad, que me pueda permitir caminar hacia la educación y hacia las universidades. Y aquí estamos como Estado y como ICETEX para decirles sí. Hoy hay historias de vida que se han completado. En este caso, 11.000 colombianos desde el año 2013 han podido acceder al Fondo de Víctimas, un fondo destinado a garantizar la educación para todas las víctimas del conflicto armado, un fondo que además reúne recursos de diferentes entidades, del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Educación de Bogotá para las víctimas que están en Bogotá, de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, de la Unidad de Víctimas, de ICETEX. Todos nos reunimos alrededor de los recursos necesarios para permitirle a hoy a 11.000 personas poder estudiar y garantizar ese derecho, con un beneficio. En este caso, todos aquellos colombianos y aquellas colombianas que ingresan a este fondo tienen la posibilidad de poder condonar 100% su crédito. Eso quiere decir que se les presta para estudios, que se les garantiza que puedan culminar esa carrera de esta manera financiados y cuando culminan bajo la entrega de un proyecto que beneficia a su comunidad, no quedan debiendo absolutamente nada. Ahí se están haciendo esfuerzos entre todas las entidades que acabo de mencionar, la unidad de víctimas y demás, para que sean cada vez más colombianos. Pero adicionalmente, muchos se preguntan, bueno,
no quedo seleccionado, ha pasado en algunos casos en ese fondo porque son más las personas que muchas veces se presentan que la capacidad del fondo. ¿Qué más puedo hacer? ¿Cuáles son otros instrumentos? ICETEX los tiene también. Tenemos una línea que se llama de protección constitucional que le permite a todas las víctimas del conflicto estudiar su carrera, financiados, deben estar registrados en el registro único de víctimas para poder postularse, presentarse a la universidad y tener la admisión en la universidad y tener un puntaje superior a los 210 puntos en las pruebas ICFES y allí solicitan un crédito. Esto les permite 3 beneficios. Ese crédito no tiene tasa de interés añadida, es decir, solo pagan el IPC, el valor de la inflación, pero no se les añade una tasa adicional a esto. En segundo lugar, tienen un subsidio de sostenimiento que se les garantiza semestralmente, que aunque modesto sirve para las fotocopias, el transporte y algo de la alimentación. Y en tercer lugar, cuando se gradúan, se les condona el 25% del total de su crédito con el objetivo de que puedan continuar con ese proyecto de vida. En el caso del Fondo de Víctimas tiene una condición 100% condonable, pero además tiene un subsidio de sostenimiento de 1.5 salarios al semestre y pueden financiar carreras hasta por 11 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada uno de los semestres. Es que es maravilloso y espectacular y este es el esfuerzo que hacemos nosotros ante una responsabilidad que tenemos como Estado para con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Presidente, ¿y qué otras cifras de pronto de gestión tienen ustedes desde el ICETEX precisamente sobre los apoyos que se le han brindado a las víctimas del conflicto armado? Bien, aquí hay que decir que actualmente 3.163 víctimas más o menos están en ese periodo de estudios, es decir, todas las cifras que de ahorita son personas que han logrado terminar o culminar o beneficiarse de este fondo. ¿Están ubicados en qué regiones? Porque mucha gente me dice, bueno, ¿dónde están ubicadas las zonas de estudio de aquellos beneficiarios de este fondo o de este instrumento de protección constitucional? Concentrados en Antioquia, aquí en Bogotá, en Bolívar, en Atlántico, en el Valle del Cauca, en Nariño, donde hay una representación más grande. ¿Qué estudian o cuál es, digamos, la prevalencia de los estudios para quienes son beneficiarios de estos fondos? Derecho, Psicología, Administración, Ingeniería Civil y Contaduría son las carreras más selectas para ellos, pero hay que decir, cualquier carrera técnica, tecnológica o profesional que quiera estudiar una víctima del conflicto armado por medio de estos 2 instrumentos, ya sea el fondo o ya sea la línea de protección constitucional del ICETEX, pueden escoger la carrera que quieran. Técnico, tecnológico, profesional, virtual, presencial o semipresencial. Todas las herramientas y los instrumentos están dados para ello y eso para nosotros pues resulta muy importante. Y aquí digo una cosa que para nosotros también es importante que conozcan. 10.624 estudiantes han recibido apoyo los últimos 2 años por esta línea para víctimas del conflicto. Es decir, cada vez crece más. Y eso es como un sabor agridulce en términos de que nosotros todos los días como país tratamos de que sean cada vez menos las víctimas, pero en la medida en la que podamos cobijar más y más beneficiarios de lo que queda del conflicto armado, pues vamos a seguir dando oportunidades. Ojalá Colombia entienda que tiene que vivir en paz y aportamos a ese ejercicio de la paz total con educación. Somos conscientes y hacemos una apuesta gigantesca, todas las entidades que concurrimos allí, con que la educación, un joven que está en la educación, tiene menos posibilidades de ser capturado por el conflicto armado y a eso le apostamos todos los días con beneficios. Lo que queremos es seguirlo creciendo. Este fondo además es uno de los mejores fondos que ICETEX hoy tiene por el valor que cubre. Casi todos los fondos que tenemos cubren un máximo de hasta 4 o 3 salarios mínimos por semestre, este cubre hasta 11, entendiendo la responsabilidad que tiene el Estado colombiano y la obligación para con las víctimas del conflicto. En general, los fondos tienen un subsidio de un salario mínimo de sostenimiento al semestre, este tiene 1.5. Eso quiere decir que estamos haciendo esfuerzos por mejorar las condiciones de este fondo para nuestras víctimas. ¿Cómo las víctimas del conflicto armado pueden acceder a estas distintas alternativas e iniciativas de educación que tiene el ICETEX? Como ¿cuál es de pronto paso a paso, el ejercicio que tendría que hacer una víctima del conflicto armado que nos va a ver en estos momentos y que nos está viendo en estos momentos? ¿Cómo pueden acceder? Bien, lo primero es, en el caso del Fondo de Víctimas, este tiene una periodicidad donde se abre la convocatoria y las personas interesadas se postulan.
Cada convocatoria trae unos requisitos. En este caso, el que acaba de cerrar hace unos pocos meses, pedía en primer lugar un proyecto social que la persona beneficiaria, por ser un crédito 100% condonable, tiene que empezar durante su carrera a proyectar para que al graduarse pueda presentar ese proyecto, mantener un promedio superior a 3.4 sobre los 5 que califican las universidades y así poder condonar el 100% del crédito aprobado ese proyecto. Un proyecto que beneficia e impacte positivamente a la población víctima del conflicto, como parte un poco de devolver el esfuerzo que hace la nación de entregar unos recursos para condonación, pero sobre todo de beneficiar con ese conocimiento adquirido a toda esa población. Es un parte de reciprocidad de aquel beneficiario o aquella beneficiaria que dice, aprendí esto y esto puede servirle a las víctimas del conflicto como yo. Eso, digamos que es el requisito, postularse. En este caso, para el Fondo de Víctimas no se requiere un puntaje sobre las pruebas saber en la convocatoria que acaba de cerrar y eso para nosotros es importante. En el caso de la convocatoria propia, de lo que se llama la línea propia de protección constitucional del ICETEX, para quienes no quedan en el fondo, los requisitos son, en primer lugar, tener las pruebas saber, en este caso mayor a 210 puntos para poder aplicar. En segundo, estar previamente admitidos en un programa académico, cualquiera que sea el que vaya a estudiar. Y en tercer lugar, en algunos casos, tener un codeudor o deudor solidario que no tiene que tener propiedad raíz, que le permita arrancar, digamos, con ese crédito reembolsable y con condonación del 25. Es decir, lo más importante es que si tienen interés, si tienen las dudas, si quieren preguntar, pueden contactarnos. Tenemos 40 oficinas en todo el territorio nacional, una línea de atención a donde se pueden comunicar, un chatbot, nuestra página web. Como quieran comunicarse, nosotros les atendemos para que puedan saldar cualquier duda e inquietud y además los acompañamos en el proceso de postulación. Pues agradecerle al presidente del ICETEX por su espacio, por su tiempo, por sus palabras precisamente a las víctimas del conflicto armado que nos están viendo en nuestro programa de Víctimas en la Agenda y pues recordarles que son las víctimas que deben estar incluidas en el registro único de víctimas precisamente para participar en estos créditos, condonaciones, programas que tiene el ICETEX. Presidente, mil gracias por acoger nuestra invitación y pues quisiéramos que termináramos como con unas reflexiones precisamente sobre, tú lo decías al comienzo, sobre la importancia y recalcar sobre la importancia de la educación como uno de los pilares muy básicos y muy fundamentales para alcanzar esta paz que tanto anhela el país. Lo primero que hay que decir es que lo primero sea estudiar. Siempre lo hemos dicho desde ICETEX, aquí estamos entregando todos los instrumentos posibles para que eso pueda ser una realidad, que no teman de preguntar. Muchas veces algunas personas dicen, no tengo el recurso, ¿para qué voy y pregunto si no lo tengo? Aquí estamos hablando de que no lo necesitan, necesitamos que tengan el sueño, la pasión, el gusto por una carrera para poderles acompañar y que no se preocupen por el recurso, que aquí estamos es precisamente para resolver esa gran inquietud. En segundo lugar, decirles que la educación es el mecanismo para crecimiento social, para que sus proyectos de vida se puedan dar. Es un esfuerzo que se hace por parte de la nación, es un esfuerzo que se hace por parte del estudiante, pero que al final vale la pena por ese proyecto de vida, vale la pena por adquirir conocimiento que permita vinculación laboral, vale la pena por dar una vuelta a esa página de angustias y de incertidumbre sobre la financiación de qué voy a hacer para que se concentres en estudiar, que el resto lo resolvemos nosotros desde aquí. Entonces, una invitación a que se postulen, una invitación a que vengan, nos visiten, pregunten, a que no se dejen engañar por tramitadores, que es muy importante. En muchas de las ciudades están creándose una red de tramitadores donde les dicen, venga, págueme tanto que lo meto en. Eso no pasa y les roban la plata, los estafan, les roban el subsidio o los meten en unos líos jurídicos por falsificación de documentos. Entonces, todos nuestros trámites son completamente gratuitos. Nosotros no tenemos tramitadores ni intermediarios que encuentran por ahí en los pueblos que convenio con ICETEX en un parqueadero, fundación tal. Eso es falso. Solo en nuestras oficinas y por nuestros canales y los queremos, pero ayudar en todo este proceso de postulación. Que lo primero sea estudiar, como siempre lo hemos dicho, porque creemos que un ICETEX más humano los puede acompañar. Así que mi abrazo gigantesco, mi solidaridad, pero sobre todo mi deseo de salud física, mental y prosperidad para todos aquellos que quieren estudiar. Pues muchísimas gracias por participar en Víctimas en la Agenda y recordarles a las víctimas sobre esta recomendación que hace el presidente Mauricio Toro sobre las gestiones que adelanta la Unidad para las Víctimas. También son gratuitas, no necesitamos de intermediarios
y nada, pues agradecerle por el espacio. Gracias a ustedes y un infinito abrazo.